Pero vamos a hacer esto que yo quería contarles. Ya sé que me voy a meter en un lío. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Pues mucha gente no lo sabe, pero te habla del Fondo Monetario Internacional. Entonces, te quedas más o menos con la idea, ¿qué será? Será un banco. O sea, es un banco de Estados Unidos. Eso sí, fijo. Entonces, Estados Unidos obliga a los países a tomar préstamos leoninos, le saca hasta la risa en intereses, hipotecan a la nación para toda la vida y están enriqueciendo a algún hijo puta por ahí. Seguro, eso fijo. ¿Quién? No sabemos. Porque cuando la gente te habla del Fondo Monetario Internacional, que es como te hablan de la OTAN, creo que ya una vez tratamos de hablar de la OTAN aquí, no cayó nada bien. No estoy defendiendo lo que hace el Fondo Monetario Internacional porque estoy en desacuerdo con la forma en que hace las cosas. Aclaro antes que todo, y ahí con eso voy a terminar. Es decir, creo que el Fondo Monetario Internacional comete un error en la forma en que aborda los problemas que pretende resolver. Pero no lo puedes criticar si no sabes lo que es, criatura. Así que hay que ver qué es el Fondo Monetario Internacional. Primero que nada, el Fondo Monetario Internacional es una de las varias agencias financieras que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Depende de las Naciones Unidas. Es parte de las Naciones Unidas. No es un ente independiente, no es un ente estadounidense, no es un ente privado como creen algunos, ni depende de ningún gobierno en concreto. ¿Ok? Punto 1. ¿Cómo nace? Bueno, se establece el 27 de diciembre de 1945 en la que fue la llamada conferencia de Bretton Woods. Y en esa conferencia de Bretton Woods lo que se buscaba era reordenar el sistema financiero internacional que había quedado destrozado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo reconstruyes una Europa y un Japón y muchos países del sureste asiático básicamente aniquilados, destrozados, de infraestructura, sin casas, sin fábricas, sin todo lo que fue bombardeado a muerte, destrozado, en parte por los alemanes y en parte por la recuperación, la reconquista de Europa que por parte de soviéticos y por parte de los aliados, frente oriental y frente occidental? Tienes que reconstruir la economía y se encargan de reconstruir la economía. ¿Quién? Los Estados Unidos, por supuesto. Ya sabes que son los malos. No. Fueron 44 países los que se reunieron en la conferencia de Bretton Woods. Y puedes ver ahí que están países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, etcétera. Están todos. Que hay países de Oriente, que está la India, que está Irán, que está Irak, bueno, el Medio Oriente, Irán, Irak, que está Islandia por el norte, que está Guatemala, que está Grecia, que está Etiopía por África, Egipto por África. Es decir, que hay una representatividad, Filipinas de Oriente, hay una representatividad medianamente dentro de lo posible en ese momento. Y estos 44 países, ¿qué es lo que pretenden hacer? Primero que nada, crear un sistema comercial y financiero, monetario, comercial y financiero internacional, acordado entre todos para fomentar la colaboración y el crecimiento y evitar las guerras comerciales que habían hecho las guerras comerciales. ¿Por qué les tenían miedo a las guerras comerciales? Bueno, porque la Gran Depresión de Estados Unidos de 1929 había sido llevada por las guerras comerciales a todo el mundo y había afectado a todo el mundo. Yo sé que mi abuelo, que tenía algo, perdió todo lo que tenía en la bolsa de Estados Unidos. Pero bueno, él tenía otras cosas en México a las que sus socios le pelaron miserablemente. Da exactamente igual a estas alturas, que esto fue en 1929 y 30. Pero, por ejemplo, la forma en que tocó a Alemania la depresión de Estados Unidos llevó a la hiperinflación, donde un dólar costaba 1,000 millones de marcos, cosas así. Las cervezas aumentaban de precio de que la pedías a que te la servían. Y la hiperinflación de la Alemania, de la República de Weimar, es uno de los elementos que facilitó el ascenso de los nazis. Entonces, la hiperinflación de 1923 le abrió la puerta a Hitler y a su banda, que aunque tardaron 10 años en hacerse con el poder. 9 años. Entonces,
una de las herramientas que creó esta conferencia para controlar y ordenar la economía, el comercio y las finanzas mundiales fue el Fondo Monetario Internacional. Todos los países, todos estos 44 países, todos aportaron dinero para crear un fondo, que es el fondo del Fondo Monetario Internacional. Es un fondo. Y su objetivo era, sobre todo, promover la estabilidad de los tipos de cambio y los flujos de intercambio. Hubo otros bancos, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, y otros acuerdos que buscaban, sobre todo, que los países permitieran o favorecieran que sus monedas fueran convertibles, es decir, que el dinero que tú tienes en tu país puedas convertirlo en otras monedas, que hoy nos parece lo más normal del mundo. Tienes pesos mexicanos y vas y compras yenes, yuanes chinos, y compras yenes japoneses y compras, qué sé yo, no me acuerdo, bolivianos, creo que se llama ahora la moneda de Bolivia. Puedes hacerlo. Las monedas son convertibles, antes no lo eran fácilmente. La idea era buscar acabar con el nacionalismo económico a cambio de mercados abiertos, la retirada de barreras al comercio y el movimiento de capitales. Y esto conllevó, aunque nadie se lo esperaba, pues el movimiento de personas, que es una de las cuestiones que vivimos hoy. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es mucho más que dar préstamos, gestiona las dificultades de la balanza de pagos y las crisis financieras internacionales. Todos los países aportan fondos a una bolsa común, y ellos, los países participantes del Fondo Monetario Internacional, no otros, ahora todos los países participan en el Fondo Monetario Internacional, pueden pedir prestados si tienen problemas de balanza de pagos. En 2016 el fondo tenía 667 mil millones de dólares estadounidenses. Bueno, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es que tú vendes y compras. Tú gastas y recibes. El gobierno puede vender cosas si tiene algunas empresas y puede comprar cosas que necesita como insumos. El gobierno recibe dinero a través de los impuestos y gasta en gasto social, en infraestructura, etcétera, etcétera. Cuando gastas más de lo que vendes, de lo que ingresas, y esto lo sabemos todos porque manejamos la economía de nuestra familia, por lo menos, tienes un desequilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué haces cuando gastas más de lo que ingresas? Pues pides prestado. ¿Qué pasa cuando pides prestado? Pues que estás endeudado. Los gobiernos pueden pedirle dinero a organizaciones, a bancos privados de todo el mundo. También le pueden pedir a un gobierno extranjero. Y también le pueden pedir a personas privadas. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. El gobierno, en vez de pedir un préstamo, lo que hace es emitir bonos. Mira, yo voy a emitir unos bonos de tesorería de $1,000 cada uno, para que todo el mundo pueda comprar, y me comprometo a pagar $1,200 dentro de 18 meses. Y es una forma de deuda. La deuda que asume un gobierno es parte de la deuda externa, es decir, la deuda externa es lo que deben todo el país, todas las empresas que le han pedido prestado le deben dinero a empresas de otros o a bancos de otros países. Todo lo que se dé a deudar fuera, seas privado o seas gobierno, es deuda externa. La deuda soberana es la deuda del país, la deuda que tiene el gobierno del país, perdón. La extranjera es todo, la deuda externa es la deuda que tiene todo el país y la deuda soberana es la que tiene el gobierno. Cuando los gobiernos no pueden pagar, porque ya pidieron prestados muchísimo, pero siguen teniendo un desequilibrio en la balanza de pagos y además ya no pueden pagar lo que habían pedido prestado. Los seres humanos normales nos declaramos en bancarrota o en quiebra, y más o menos de lo que se puede rescatar de lo que teníamos, pues los deudores se lo reparten. Las empresas se declaran en quiebra y los deudores se reparten los activos de las empresas para más o menos recuperar parte de lo que les debía la empresa. Pero los países no pueden hacer esto, no pueden quebrar, ¿no? Me declaro en bancarrota ya, no. Entonces tienen que reestructurar su deuda. Reestructurar su deuda es negociar con los que les pidieron prestado para que les bajen los intereses o les aumenten los plazos de pago de la deuda, o pedirle prestado dinero al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene esquemas de préstamos sin intereses y tiene esquemas de préstamos con intereses, pero más bajos que los intereses de la banca.
Suena raro, ¿verdad? Para la idea que tenemos del FMI. Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema con el Fondo Monetario Internacional? El problema en realidad son, creo yo, dos. Y esto lo apoyo más o menos en lo que me han dicho personas que más o menos saben del tema. Uno, el Fondo Monetario Internacional siempre asume que tus problemas de balanza de pagos son causados por errores tuyos como dentro del gobierno, no por factores externos. Y resulta que sí, los factores externos pueden influir en que un país tenga un problema de balanza de pagos. Pero como el Fondo Monetario Internacional parte de la base de que siempre tus problemas de deuda se deben a factores internos, te prestan no a cambio de intereses leoninos, sino a cambio de que ajustes tu economía para resolver los problemas internos que han provocado tu problema de balanza de pagos. ¿Qué implica esto? Pues fundamentalmente reducir los gastos de los gobiernos, vender las empresas y instituciones privadas, las empresas que tengan los gobiernos, que tengan empresas, reducir el gasto, y cuando reduces el gasto, pues generalmente reduces el gasto de los más pobres, el gasto que se llama gasto social, el gasto en escuelas, el gasto en hospitales, el gasto en apoyos a la educación de los más pobres, el gasto en llevar agua potable a lugares donde es carísimo, que ninguna empresa lo llevaría, o llevar electricidad a lugares donde es carísimo porque el pueblo está muy lejos y ni a ninguna empresa le sería negocio llevar la electricidad hasta allá, y entonces el gobierno lo hace. Reducir dentro de lo posible las pensiones, los salarios dentro del propio gobierno, entrar en lo que se llama la austeridad, y que algunos han llamado el austericidio, porque para muchos países es terrible las exigencias del Fondo Monetario Internacional para otorgar los préstamos que eventualmente además vas a pagar, porque los vas a pagar. Tuvimos un caso en Grecia. En Grecia se había llegado a un nivel de locura donde se le pagaban pensiones altísimas a medio mundo por nada, ¿no? Y la gente se andaba jubilando a los 40 años con pensión completa y cosas así. Y Grecia cayó en un problema de deuda gravísimo. Entonces, bueno, lo iban a salvar los amigos de Pablo Iglesias, quién sabe cómo, pero Pablo Iglesias defendía que, ay, qué bueno que Grecia está hundiéndose económicamente. Y finalmente lo que pasó es que Tsipras, que es un hombre de izquierda, se enfrentó a la realidad, y la realidad fue, pues hay que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y desafortunadamente hay que hacer lo que ordena el Fondo Monetario Internacional para reordenar nuestra economía interna, a fin de que nos den los préstamos y a fin de que tengamos más las condiciones necesarias para pagar esa deuda. Eso es el Fondo Monetario Internacional, punto. Puede no gustarles, a mí no me gustan muchas cosas que hace el Fondo Monetario Internacional, pero al menos ahora ya tienen, queridos niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, una vaga idea de qué es, cómo funciona y por qué a algunas personas les molesta mucho el Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que sea tan malo, porque a diferencia de los préstamos, por ejemplo, de China, China no te presta para salir de tu balanza de pagos, te pide algo a cambio. Pero si tú le pides, por ejemplo, a China para hacer un puerto, o sea, la deuda que está antes del Fondo Monetario Internacional, si no le puedes pagar el puerto a China, pues China se queda con el puerto. O sea, esto es un crédito depredador. Y si le pides prestado para exportar petróleo, pero no tienes suficiente dinero para pagar la deuda, pues no le haces, se queda con parte de tu petróleo. Es lo que pasó en Venezuela. ¿Es mejor el Fondo Monetario Internacional? Bueno, pues sí, en cierta medida sí, aunque por otro lado, afecta mucho más a los más desprotegidos en los países a los que acuden los gobiernos que necesitan el apoyo del Fondo Monetario Internacional. ¿Es la solución ideal una u la otra? Pues no creo que ninguno sea la solución ideal, pero sí precisamente así es la realidad. Y una vez que conocemos la realidad ya podemos valorarla de una manera un poco más racional, inteligente y correcta, sabiendo de qué rayos estamos hablando y no simple y sencillamente quejándonos porque qué horrible es esto, y nunca realmente mucha gente lo dice sin saber de qué estaba hablando.